Bendito y alabado sea el santo y bendito, poderoso, maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro Señor Dios, Rey y Salvador, digno de toda gloria, toda honra y toda alabanza por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Solamente Él es únicamente digno de toda la gloria, la honra y la alabanza de su pueblo y aún de los que no son su pueblo, pues toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, dice la Santa Escritura, para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Soy el doctor Israel Goldman del Ministerio Maranata y en esta noche te quiero dar una vez más la bienvenida. Gracias por permitirme enseñarte, gracias por permitirme estar en tu casa, gracias por estar aprendiendo lo que Dios te va a enseñar y lo que Dios me ha enseñado a mí para poderte enseñar y así cumplir el ministerio que el Señor me ordenó, que es edificar al cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 12. En esta noche comenzamos la clase. Hoy, la enseñanza de hoy es la clase número 10. La clase número 10 inicia la segunda parte del programa de estudio hermenéutica bíblica. La semana pasada concluimos la primera parte. Hoy estamos iniciando la segunda parte. Así que son 18 clases. Hoy empezamos la clase número 10. Uno de mis temas más favoritos se llama el Antiguo Testamento, que mejor se conoce como la Biblia hebrea. La Biblia hebrea. ¿Y por qué es fundamental estudiar? No leer, estudiar, valorar, darle la vital importancia fundamental al Antiguo Testamento, Dr. Goldman. Y la respuesta es bien sencilla. Porque el que no conoce el Antiguo Testamento no conoce a Jesús. Así de sencillo. La gente cree que conocer a Jesús es solamente por el Nuevo Testamento o la Biblia cristiana. Eso es una parte de lo que demuestra quién es Jesús. Pero la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento, demuestra en su totalidad no solamente quién era Jesús antes de ser encarnado, no reencarnado, encarnado como hombre, sino que también nos da un claro entendimiento de quién es el Señor Jesucristo cuando vino como hombre, que encarnó como hombre, pero también como es hoy. Así que por eso es vital, fundamental, que todo cristiano, todo hombre, toda mujer que se llama ser cristiano, seguidor de Jesucristo o un Cristo pequeño, literalmente es lo que significa ser cristiano, tiene que estudiar el Antiguo Testamento. De lo contrario, ese hombre, esa mujer es un negligente del estudio de la palabra y a la misma vez es un ignorante de quién es verdaderamente nuestro Señor, Dios y Salvador, Jesucristo. Así es sencillo. Entonces, esto no es opcional, esto es obligatorio. Y yo estoy en contra de muchos pastores que dicen que el Antiguo Testamento no es para la iglesia, que ya eso no es para nosotros, que ya eso no se aplica. Unos dicen de que esto era una sombra de lo que había de venir. Más que sombra, es una realidad para que tú sepas. Y muchos pastores, con el simple hecho de llamarle el Antiguo Testamento, lo están llamando despectivamente. Ayer escuché a un pastor, ese sí fue el colmo de los colmos. Ese ni siquiera le dijo el Antiguo Testamento en su prédica. Ese lo llamó el Viejo Testamento. Imagínate, qué hombre más ignorante. Dice, vamos a ir al Viejo Testamento. Y si yo no me levanté y lo reprendí en ese momento, fue porque verdaderamente me sujeté y no quise desestabilizar el orden constitucional de esa iglesia, que normalmente lo he hecho anteriormente y me han sacado literalmente a patadas de varias iglesias. Pero no es que me da miedo, pero no sentí del Señor hacerlo y yo dije, qué hombre más ignorante. Y verdaderamente me quedé pero decepcionado. ¿Cómo un hombre, un pastor, le va a llamar a la santa palabra el Viejo Testamento? O sea, ahí reveló su total ignorancia. Era un pentecostal, por cierto, un pastor pentecostal. En realidad yo nunca he escuchado a un pastor bautista decirle así. Nunca. Entonces, revolvió mi estómago, casi vomito literalmente, cuando ese hombre lo llamó así. Fue un insulto para mí. Obviamente, como judío que yo soy, yo amo la Biblia hebrea, yo amo
lo que los cristianos o los traductores le llaman el Antiguo Testamento. Pero yo no podía creer que ese hombre le llamó el Viejo Testamento. Un ignorante de primera clase es ese hombre que se llama pastor. Entonces eso prueba cómo los pastores son los culpables de que el pueblo de Dios no estudie la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, porque ellos mismos no la creen. Ellos mismos dicen que no es para la iglesia. Ellos mismos son los promotores y los agentes que se encargan de enseñar una falsa doctrina a la iglesia, diciendo que ya el Antiguo Testamento es para los judíos, no es para los cristianos, es para el pueblo de Israel, no es para la iglesia de Jesucristo, que eso ya no vale, porque eso es una sombra de lo que tenía que venir, pero no es una sombra. Pastor, estás equivocado. Ve a estudiar teología verdaderamente y te vas a dar cuenta que no es una sombra, sino que es una luz de quién es verdaderamente nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo estoy en contra, y la mayoría de esos pastores son pentecostales y hasta se llaman de sana doctrina. Podrán ser de sana doctrina, pero son ignorantes, porque están de alguna manera vituperando la palabra y la están menospreciando. Y por eso el pueblo de Dios no la toma con la importancia que tiene que ser tomada. Y es una lástima, porque estamos de acuerdo en que existe un altísimo grado de analfabetismo en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, particularmente con el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, pero también el Nuevo Testamento. Si no han leído el Nuevo Testamento, mucho menos que lean el Antiguo Testamento. Mucho menos. Si no se sabe en el Nuevo Testamento, por ende ignoran totalmente el Antiguo Testamento. Pero la culpa es de los pastores, porque los pastores enseñan eso a la grey. Y ellos tendrán que dar cuenta a Dios, como también yo. Todos vamos a dar cuenta, porque toda doctrina que nosotros enseñamos, vamos a dar cuenta delante de Dios. Y Santiago dice, no se llamen muchos de ustedes maestros, porque ¿acaso no sabéis que seremos juzgados con más juicio? Así lo dice Santiago. Entonces, mis amados, por esa razón, nosotros no podemos caer en esa mentira del diablo y tenemos que reprenderla en el nombre de Jesús. Y para que tú sepas, esto es una parte de que como apologista yo tengo que defender, porque nosotros defendemos nuestra fe cristiana, pero es que la fe cristiana incluye el Antiguo Testamento, para que tú sepas. ¿Cuándo oíste a Jesús hablar despectivamente del Antiguo Testamento? ¿Cuándo oíste a ninguno de los apóstoles hablar despectivamente del Antiguo Testamento? Sin embargo, hay un montón de pastores ignorantes que hablan despectivamente del Antiguo Testamento y dicen que ya no es importante, dicen que no es para la iglesia, dicen que eso es solamente para nosotros los judíos y que eso la iglesia no se tiene que preocupar, y por eso nunca predican, mucho menos enseñan. Entonces, por esa razón, toda la iglesia desconoce el libro de Apocalipsis, porque tú no puedes entender el libro de Apocalipsis a menos de que entiendas la Biblia hebrea. Así de sencillo. Y ya algunas de mis alumnas que estudiaron el estudio del libro de Apocalipsis saben a qué me estoy refiriendo. Pero por esa razón, ellos mismos no le enseñan. ¿Cómo vas a enseñar? Tú no puedes dar lo que tú no sabes. Tú no puedes enseñar lo que tú no has aprendido. Entonces, ellos mismos por eso nunca te enseñan del antiguo del libro de Apocalipsis. Y si te lo enseñan es parcialmente. Un día que otro te hacen una prédica, y maldicha, por cierto. Porque no saben. No saben. Tú no puedes entender el libro de Apocalipsis si no sabes la Biblia hebrea. ¿Y cómo se llama el libro de Apocalipsis? En realidad se llama el libro de la revelación. Por eso no tienen revelación ellos, porque no conocen verdaderamente. ¿Cómo tú puedes tener una revelación de Jesucristo solamente por los textos del Nuevo Testamento y olvidaste todo lo que se anunció de él en el Antiguo Testamento? Entonces tú eres más ignorante que un ignorante todavía. Esa persona es un ignorante educado. Ha estudiado, tiene educación, pero todavía está ignorante y por ende es peor, es más ignorante todavía. Mejor te hubiera servido nunca hubiera estudiado, porque estás peor que antes, eres más ignorante que cuando eras ignorante. Así que por esa razón yo soy tengo un celo de Dios al defender
el Antiguo Testamento. Claro, ustedes dirán, pero es que usted es judío. Pero también Jesús era judío también. Y los apóstoles también eran judíos. ¿Qué apóstol era gentil? Ninguno. No hubo un apóstol que fuera gentil. Entonces, por esa razón es que nosotros somos así. Pero es que la palabra de Dios. Entonces, quiero iniciar de esa manera. Y es una manera, me encanta cómo estoy iniciando, porque me gusta decir las cosas como son. El que se enoja y el que no me tiene sin cuidado. Mientras yo agrade a Dios, eso es lo único que a mí me interesa. Que se enoje fulano y sutano, eso no es mi problema, es problema de él o de ella. Yo estoy aquí para decir lo que verdaderamente escrito está. Y ese es lo que Dios me mandó a hacer. Ok, entonces, para volver a darte una explicación ahora más, digamos, cristiana, te la voy a cristianizar ahora mismo. ¿Por qué es importante estudiar y saber el Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea? Romanos capítulo 15, versículo 4. Lo dice bien claro. Y Romanos no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Y dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, ¿cómo es que dicen los pastores que ya el Antiguo Testamento no es para los cristianos? Cuando el apóstol Pablo, al escribir Romanos capítulo 15, versículo 4, dice que las cosas que se escribieron antes, o sea, el Antiguo Testamento, o sea, la Biblia hebrea, dice que para nosotros, ¿quién? No para los judíos. Él está hablando para los cristianos o la iglesia de Jesucristo, que está compuesta de judíos creyentes y de gentiles creyentes. Esa es la iglesia de Jesucristo. Entonces dice que para nosotros fue escrito. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza. Y aquí los pastores se equivocan porque dicen que ya esto no es para nosotros. Entonces, ¿quién está equivocado? ¿Se equivocó Pablo o se equivocan todos estos montón de pastores que no saben ni dónde están parados? Pues obviamente se equivocaron y se han equivocado a raíz de estos 2000 años todos estos pastores. Porque el apóstol Pablo es bien categórico. El apóstol Pablo lo dice bien claro. 40% del Nuevo Testamento es la Biblia hebrea, para que tú sepas. 40%. Lo dijo Jesús y lo dijeron todos los apóstoles. El 40% es la Biblia hebrea. Solo el 60% de todo el Nuevo Testamento no está incluido en el Antiguo Testamento. Pero el 40% todo es Antiguo Testamento. Entonces, el apóstol Pablo nos dice, con un carácter de urgencia, en Romanos capítulo 15, versículo 4, porque las cosas, no dice ciertas cosas, no dice algunas cosas, tampoco dice la mayoría de las cosas, mucho menos dice la minoría de las cosas. Dice las cosas, que en realidad lo que significa es las escrituras que se escribieron antes. ¿Antes de qué? Antes de que Jesucristo nuestro Señor fuese revelado en la carne y encarnada como hombre. A eso se está refiriendo. Entonces, las cosas que se nos enseñaron antes o que se nos escribieron antes en toda la Biblia hebrea, que se conoce, mejor dicho, en el mundo cristiano como el Antiguo Testamento, dice que para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, aquí ya absolutamente desarmé a todos estos pastores que dicen que el Antiguo Testamento no es para la iglesia, porque el apóstol Pablo dice todo lo contrario. El apóstol Pablo dice que es para nuestra enseñanza. Así que todos esos montón de hombres y mujeres que tú escuches que digan que el Antiguo Testamento no es para la iglesia, están equivocadísimos, y aquí se los acabo de demostrar con lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 15, versículo 4. Por lo visto nunca han leído esa escritura, o por lo visto padecen ceguera espiritual, o por lo visto tienen miopía espiritual, o por lo visto tendrán algún defecto en su cerebro que no pueden entender la interpretación correcta, que lo que el apóstol Pablo está diciendo es que toda la Biblia hebrea se escribió para nuestra enseñanza. Ya, se terminó la clase. Ya terminé la clase. Ya no tengo más nada que decir. Aquí terminé, ya no tengo más nada que decir. Con este versículo desarmé a todo el mundo. Ya no tengo más nada que enseñar. Aquí aquí simplemente traje Romanos capítulo 15, versículo 4 y se acabó el problema. ¿Ok? Así que ya terminé mi clase. Ahora voy a hablar de otros temas para enriquecerte adicionalmente. Pero ya la pregunta quedó contestada aquí. Aquí nadie, absolutamente nadie, me puede decir lo contrario a mí. Porque si me dice lo contrario, está contradiciendo lo que la palabra de Dios dice.
Y por ende es un hereje y es un anatema. O sea, es un maldito, dice la palabra. Si alguien cambia la palabra de Dios agregándole o cambiándola, dice que sea un anatema o sea maldito. Así dice la palabra. Así que aquí se acabó el problema. Ya mi clase ha terminado. Muchas bendiciones. Dios les continúe bendiciendo. ¿Se fijaron? Ni 10 minutos. Ya, se acabó el problema. Bien sencillo. Entonces, por eso es que tú tienes que hablar hermenéuticamente. Por eso es que tú tienes que ser bíblico. No tienes que hablar mucho. Simplemente traje al apóstol Pablo. Apóstol Pablo, vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué dijo Dios a través de la palabra que el apóstol Pablo escribió? Romanos capítulo 15, versículo 4. Se acabó el problema. Ya. Vamos a la próxima hoja. ¿Ok? Vamos a un capítulo nuevo. Ya terminó el problema. Ya, se acabó. ¿Tú ves qué fácil? Así enseña. Por eso que así los apologistas así somos. ¿Ok? Por eso es un ministerio muy diferente. Y a mí me gozo y le doy gloria a Dios que me llamó a ser un apologista. Porque yo tengo que defender la Biblia y la palabra de Dios aún de los mismos cristianos. Aún de los mismos cristianos. Aún de pentecostales. Aún de sana doctrina que se llaman. ¿Ok? Así que le doy la gloria a Dios. Pero voy a continuar porque tengo mucho más que darte. Pero aquí acabó todo ya. Aquí ya terminé la clase. La verdad, con eso desarmé a todo el mundo ya. Al mismo diablo lo desarmé con esa mentira. Porque eso es una mentira del diablo. Ok, bien, entonces en las últimas semanas te he estado enseñando una base para entender cómo estudiar la Biblia, considerando su autoridad, su confiabilidad, las dos categorías que son la teológica clave, la teológica bíblica y la sistemática, y el método de estudio regular más productivo que se conoce como el método de estudio bíblico inductivo, que lo vimos en dos, que parte 1 y parte 2. Ok, entonces habiendo asentado esta base, ahora voy a pasar a otro nivel. Te voy a llevar a otro nivel ahora, que es la segunda sección de nuestra clase o de nuestro programa. Vamos a considerar la parte de la Biblia y sus respectivas categorías interpretativas y de reglas. Vamos a comenzar con una sección de la discusión de hoy sobre cómo estudiar el Antiguo Testamento. La Biblia hebrea. ¿Cómo estudiar el Antiguo Testamento? ¿Por qué la gente no entiende el Antiguo Testamento? Y me refiero a cristianos. Y me refiero a cristianos que tienen 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años en el Evangelio. ¿Por qué no lo entienden? Si es tan sencillo. Pues yo te voy a decir, ¿por qué? Porque son un montón de religiosos que hablan de los fariseos, pero ellos son peores. Porque por lo menos los fariseos éramos celosos de la palabra de Dios. Pero ellos no. Entonces nos critican. Pero dicen, no es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios está compuesta por 66 libros, que se llama la Santa Biblia. Desde Génesis hasta el libro Apocalipsis, son 66 libros. Entonces, para esos problemas, mejor hubiéramos tenido solo 27 libros, que no son ni libros, muchas de ellas son cartas, que se conocen como el Nuevo Testamento. Si esa es la Biblia, entonces ¿por qué aparecen las dos, digo yo? Entonces, ¿por qué Dios la puso? Entonces, por esa razón no la entienden. Porque ya vienen con una mente prejuiciosa, creyendo de que el Antiguo Testamento no es para los cristianos, no es para la iglesia, eso ya no es para la iglesia, eso era una sombra de lo que tenía que venir, pero no es una sombra, esa es una luz más fuerte que el mismo sol, para que tú sepas, porque es la palabra de Dios. Entonces ya vienen con un entendimiento entenebrecido, con una mente oscura, y por eso no la entienden. Porque para ellos no tienen validez. Y tal vez para ti también. Una alumna me dijo ayer que no la entendía. Bueno, ¿y por qué no hiciste preguntas? Si yo no entiendo, yo pregunto. Y yo espero preguntas, y nadie preguntó. Si no me vas a mandar feedback, si no me vas a mandar comentarios, mándame preguntas. Porque cuando o le entendiste perfectamente, o lo puedes dar la clase mejor que yo, o no entendiste nada. Entonces, si no entendiste nada, tienes que preguntar. Entonces, yo sabía que había una guerra espiritual en la mente de esta persona, de esta alumna, de nosotros. Y estoy seguro que no es la única. Estoy seguro que a otras también están. Lo que pasa es que por lo menos le rindo el sombrero porque tuvo el valor y la honestidad de decir la verdad. Mucha gente no lo dice. Y mienten. Entonces, preferible decir la verdad. Pero yo sabía que en ese momento la mente estaba, pero
¿Por qué? Porque le está contradiciendo todo lo que había escuchado por no sé cuántos años, 20, 30, 40, 50 años. Y esto siempre sucede. Y cada vez que yo voy a enseñar esta clase, y cada vez que yo voy a dar este tema, así pongo a la gente. ¿Por qué? Porque la gente viene con ese prejuicio en su mente. Porque ¿qué dice la palabra? Que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír que la palabra de Dios. Y como en los púlpitos se dice de que la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento no es para los cristianos, eso es lo que escuchó, ahora esa es tu fe. Ahora el doctor Goldman, el judío que ama a Jesús, que sirve a Jesús, el apologista, el escatólogo, el exégeta, ahora te dice: estás equivocada, porque la palabra de Dios es toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, y se aplica totalmente a tu vida, toda. Entonces, obviamente voy a revolucionar el mundo a todo el mundo. Por eso mucha gente me ama, por eso mucha gente me odia. No tengo ningún problema con eso. Es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Me gusta, me gusta. Si todo el mundo me amara, fuera un problema, porque estoy endulzando el oído de todo el mundo como estos falsos maestros. Y Dios me guarde, Dios me guarde. Yo vengo a sacudirle a la vida a cualquiera, espiritualmente, para que te des cuenta de que no lo que has escuchado verdaderamente ha sido la palabra de Dios, aunque te digan que es sana doctrina, aunque te le pongan la etiqueta de sana doctrina, pero no te han enseñado completo. Por ende, eres un ignorante y has sido un ignorante, pero Dios te está dando una luz, porque el Antiguo Testamento no es una sombra de lo que iba a pasar, es una luz de lo que pasó. Y continúa brillando para la gloria del Señor. Entonces, por eso me encanta este tema. Entonces, la primera manera para entender la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento es quítate tu traje religioso. ¿Ok? Quítate tu traje religioso. Segundo, bota esos lentes religiosos con los que has andado, porque esos lentes lo único que te han dado es miopía. Y no miras las cosas. ¿Y qué es la miopía? Algo que está tan cerca que no lo puedes ver. Esa es una miopía. Cuando uno va a un oftalmólogo, y yo una vez fui y me dice: tiene estigmatismo, y le dije: ¿qué es eso? Imagínate, me habló en chino. Y le dije: ¿qué es eso? Miopía. Ah, ok, ya. Y era cierto, porque estaba tan cerca y no podía ver. Hasta el día de hoy la tengo que hacer así. Esa es la miopía. Y muchos cristianos, ministros también, pastores también, tienen miopía espiritual. No miran. Está muy cerca, está muy claro, pero no lo miran. Entonces, te tienes que quitar esos lentes. Y tercero, tienes que dejar que el Espíritu Santo te estremezca. Tú no le puedes decir al Espíritu Santo cómo te tiene que enseñar Él. Él te va a enseñar como Él quiere. Entonces, mientras tú no reconozcas y te humilles delante de Dios que tú no sabes, que tú eres un ignorante. ¿Y qué significa ignorante? Hay gente que se ofende cuando dice: no me llames ignorante. Bueno, pues si eso eres ignorante, si no tienes el conocimiento, eres ignorante. Eso es lo que significa ignorante, no tener el conocimiento. Ah, no eres ignorante, o sea que eres un experto entonces. Entonces, si eres un experto, enséñame. Ah, no puedo, entonces eres ignorante, aprende. Haz silencio, sé humilde, reconoce delante de Dios, Dios te va a enseñar. Entonces, esa es la tercera. Y cuarta, tienes que amar el Antiguo Testamento. Tienes que amarlo, reconociendo que es la palabra de Dios tan viva, tan válida, como hace 3.500 años que se dijo. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra, que incluye los 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, nunca pasará. Por eso ese término del Antiguo Testamento, o como este pastor ignorante que lo escuché ayer que dijo el Viejo Testamento, tienes que cambiar eso de tu mente. Y eso ha venido contaminando tu conocimiento, tu crecimiento espiritual. Por eso no tienes la mente de Cristo. Por eso no lo tienes. Entonces, esas son las 4 bases que tú tienes que entender. ¿Cómo vas a entender el Antiguo Testamento? Así. Pero el cuarto es el más importante. Tienes que amarlo. Tienes que amarlo.
Así como amas el Nuevo Testamento, tienes que amar de la misma manera. Porque, ¿sabes qué? Hoy te voy a enseñar que el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, de principio a fin, te habla de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Entonces, si no amas el Antiguo Testamento, mucho menos que ames a Jesús. O lo amas parcialmente. Pero el Señor no se puede amar parcialmente. El Señor dice, o me amas o no me amas. El que no recoge conmigo desparrama, dice. O todo o nada. A Dios no se le da el 50%. Se le da el 100%. Él exige el 100%. Entonces, esos son los 4 puntos bien sencillos. ¿Cómo tú vas a entender? Y obviamente necesitas un maestro como yo, que Dios te va a usar, que Dios me va a usar y te va a enseñar y te va a revelar cosas que otros te han dicho que no son válidas. Por eso yo soy muy diferente en todo y le doy la gloria a Dios. No soy mejor, pero sí soy diferente en todo. Yo siempre le he pedido a Dios, no quiero ser mejor que nadie, tampoco peor, pero sí quiero ser diferente. Y le doy la gloria a Dios que me ha dado ese privilegio. Entonces, hoy vamos a ver esa importancia. Antes de que abordemos la pregunta de cómo estudiar el Antiguo Testamento, debemos discutir brevemente qué es lo que en realidad constituye el Antiguo Testamento. ¿Cómo se constituye? Primero, estudiando el Antiguo Testamento, partes y organización. El Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros que pueden ser divididos en 4 categorías generales. El Pentateuco, que se conoce como los primeros 5 libros de Moisés, o en hebreo se dice la Torá, que es Génesis hasta Deuteronomio. Luego vienen los libros históricos, que comprenden desde Josué hasta Esther, y después los poéticos y sapiensales, que son desde Job hasta Cantares, y proféticos, Isaías hasta Malaquía. Entonces, así es como está compuesta la Biblia. En el Antiguo Testamento, quiero decir. Es en este sentido que la traducción moderna en español organiza el Antiguo Testamento y no en el orden cronológico. Ok. Tienes también que entender que la Biblia, como tú la tienes aquí, nunca fue escrito ni hablada en el orden cronológico como sucedió. Por ejemplo, nosotros sabemos que el libro de Job fue el primer libro que se escribió. Es el más antiguo de todos. ¿Quién lo escribió? Sabemos que fue Moisés. Sin embargo, antes del libro de Job, hay 17 libros antes. Entonces imagínate, no viene escrito, la Biblia no está, en los canones de la Biblia no está en el orden, los canones no están en el orden cronológico o en el tiempo que se hablaron. Sin embargo, el libro de Job es el más antiguo, pero está precedida por 17 libros antes de que la Biblia hable de Job. O sea, un ejemplo. Muchos autores difieren escribiendo del Antiguo Testamento. Se le atribuye a 32 oficialmente, pero sabemos que hay más extraoficialmente. ¿Okay? Algunos de estos autores, como por ejemplo Ageo y Zacarías, eran contemporáneos entre sí. Otros están separados por un largo intervalo de tiempo, como Malaquía, que escribió este libro aproximadamente 1000 años después de que Moisés escribiera no Génesis, sino Deuteronomio, que fue el último. Entonces hay 1000 años de diferencia. Entonces no está comprendido en el orden cronológico. Fueron hombres que también tenían distintas ocupaciones. Eso lo vimos en las primeras dos, en la segunda y en la tercera clase. ¿Okay? Por ejemplo, Josué era un soldado, un guerrero. Salomón y David eran reyes. Samuel, quien quizás habría escrito Jueces y Ruth, era un sacerdote. Esdra fue un escriba, maestro de la Biblia. Y a mí Esdra me inspira. Y yo vine delante de Dios como Esdra. Y Esdra en el capítulo 10 viene donde Dios y le dice, yo quiero enseñar a tu pueblo tu palabra. Y a Dios le plació eso. Así vine yo donde el Señor y le dije, yo quiero enseñar a tu pueblo. Y yo quiero educar a tu pueblo. Yo quiero edificar a tu pueblo, tu palabra. Porque tu pueblo te ama, pero es ignorante. Y a Dios le plació mi oración y a Dios le doy la gloria que el Señor me concedió esa oración para la gloria de su santo y bendito nombre y para la edificación de su amada iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Efesios capítulo 4, versículo 12. Así que le doy la gloria por eso. Entonces, yo me identifico mucho con Esdra.
Daniel fue un importante funcionario del gobierno, era un político. Era un político. ¿Ok? Pero no porque él quiso, sino porque Dios lo puso. Esa es la diferencia. Hoy muchos cristianos quieren ser políticos porque según ellos Dios no necesita políticos. Dios no necesita ministros ni cristianos en la política. ¿Ok? No los necesita. Daniel no le dijo, Señor, yo quiero ser político. No, Dios lo puso. Y después se fue y Dios lo volvió a poner. Y después se fue y lo volvió a poner. Porque era Dios quien quería que estuviera ahí. Entonces, era un político por Dios, no por voluntad de hombre, incluyendo la de él. Como hoy en día muchos quieren ser hasta presidente. Yo conozco pastores que hasta presidente quieren ser hoy en día en Latinoamérica. ¿Ok? Hay iglesias en Latinoamérica que se encargan de promover políticos, no para que sean concejales, no para que sean gobernadores, no para que sean alcaldes, no para que sea hasta presidente. Yo conozco muchos que hacen eso. Y te ponen ejemplo a Daniel, pero Daniel no se puso, Dios lo puso. Esa es la diferencia. Entonces es lo que yo le digo, sí, pero Daniel no escogió, Dios lo puso. ¿Ok? Entonces, todos estos hombres tuvieron una diversidad de autoría, o sea, de autores que se refleja en el texto, así como también se refleja una unidad excepcional. La absoluta continuidad y la falta de desunión o conflicto a lo largo de los diversos textos como deben de ser directamente atribuidos a la autoridad divina que es Dios y a la preservación de Dios de su palabra a través de los milenios. La Biblia se escribió en un promedio aproximadamente de 1500 años. En ese tiempo se escribió la Biblia. Y Dios mantuvo la integridad de su palabra porque es su palabra. Y hay una armonía de principio a fin. La Biblia nunca se contradice, ya sabemos ese principio hermenéutico nosotros. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Ok, entonces vamos a entrar en más detalles ahora. Vamos a ver lo que dice el Señor Jesucristo. Yo siempre le digo a los pastores, sí, a estos pastores que dicen que el Antiguo Testamento no es para la iglesia. Yo digo, ok, eso lo dices tú, ¿verdad? Eso lo dices tú, tu teología te dice eso, ¿verdad? Tal vez tu denominación, tal vez tu concilio, eso lo dices tú. Pero a mí no me importa lo que tú digas. A mí lo que me importa es lo que el Señor Jesucristo dice. Vamos a ver qué dice el Señor. Mira lo que dice el Señor. El Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Esta es la razón principal, ver al Señor. Estudiamos el Antiguo Testamento con la única y principal razón es para ver al Señor Jesucristo de principio a fin. Desde Génesis capítulo 3 hasta el último libro del Antiguo Testamento, que no es Malaquía, por cierto, es Segunda de Crónicas. ¿Ok? En la Biblia hebrea, la Biblia no termina en Malaquía. Ahí fue un orden, ahí alteraron el orden los traductores. La Biblia, la Biblia hebrea, termina en Segunda de Crónicas. Ahí termina. No en Malaquías, para que sepas. ¿Ok? Entonces, pero desde Génesis hasta Segunda de Crónicas en la verdadera original traducción como está en la Biblia hebrea, o si lo quieres ver desde Génesis hasta Malaquías, aparece el Señor Jesucristo. De principio a fin. Todos hablan de Él. ¿Ok? Entonces vamos a ver eso. Ok, como hemos discutido, la Biblia se entiende mejor como una sola gran narrativa o historia. Aunque dividida en testamentos, libros, capítulos y versículos, las escrituras son un todo único e integrado destinado a describir las glorias de Dios en la salvación de su pueblo y en el juicio de sus enemigos. Esto es claramente visible en la vida, muerte, resurrección y reinado de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y esto solo puede ser entendido correctamente al ver y estudiar a Jesucristo nuestro Señor como el Mesías en el Antiguo Testamento. Nuestro primer y más importante tema. Este es nuestro primer, fundamental y único tema. Yo estudio y todos estamos obligados a estudiar el Antiguo Testamento para entender quién era el Señor Jesucristo antes de venir y de ser encarnado como hombre y venir como hombre. Porque Él aparece en todo, de principio a fin. Cuando te sientas a estudiar el Antiguo Testamento, es imperativo que entiendas que el texto es dado ante todo como un contexto.
no como un pretexto, como dicen los pastores, que no es para la iglesia, que no es para nosotros, que eso no es para la iglesia, eso es para los judíos. Se dio como un contexto para comprender quién es, no quién era, quién es Jesús y qué ha hecho Él. ¿Quién es el Señor? Si Jesús no viene y entrega su vida como rescate por el pueblo de Dios, entonces el Antiguo Testamento no es más que un montón de historias sin relevancia para nuestra vida y simplemente no importa. Pero como Él vino y salvó a su pueblo y te sigue salvando a ti, y sigue salvando millones y millones y millones en todo el mundo todos los días por su misericordia. Por eso importa. Cristo es el Mesías prometido. Entonces, estudiar el Antiguo Testamento es esencial para aquellos que afirman seguir a Jesús, porque es el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, que vemos vislumbre de Cristo en su estado preencarnado, no reencarnado. Es una mentira del diablo la reencarnación, sino preencarnado, antes de que naciera en la carne. Y donde aprendemos cómo Él ha trabajado por la salvación de su pueblo desde el principio. Génesis capítulo 3, versículo 15, ahí comienza. Esto a menudo lo llamamos el hilo rojo de las Escrituras. Por ejemplo, ¿dónde comienza a aparecer el Señor Jesucristo? En realidad, para que tú sepas, aparece desde la creación. Génesis 1.1 no es la creación, Génesis 1.1 es la recreación del mundo. ¿Cuál es la verdadera creación del mundo? Juan 1.1. Esa es la verdadera creación, ¿ok? Pero en Génesis capítulo 3, versículo 15, mira cómo dice la palabra de Dios. Ahí no es la primera vez, ya es la segunda donde aparece, ¿ok? Dice así: de la descendencia de la mujer aplastará la cabeza del diablo o de la serpiente, como se prometió en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Ok? Ahí aparece claramente. Cuando Dios pone en enemistad a la mujer con la serpiente, cuando Dios maldice al hombre por su pecado, cuando Dios maldice a la mujer por su pecado, cuando Dios maldice al mundo incluso por el pecado de los hombres, no porque el mundo tuviera culpa, sino por el pecado de los hombres, o en este caso del hombre, que era Adán y Eva, y Dios maldice a la serpiente que representa, o mejor dicho, que Satanás tomó para materializarse, lo podemos poner de esta manera. Entonces, Dios pone en enemistad a la mujer con la serpiente y le dice que del fruto de la mujer o de la semilla, pero en realidad Él está hablando del esperma que iba a fecundar el óvulo de la mujer. Y ese era el esperma ¿de quién? De Jesucristo, puesto por el Espíritu Santo para que naciera nuestro Señor. Entonces dice que del fruto del vientre de la mujer iba a aplastarle la cabeza a Satanás. Entonces, por esa razón, aquí tengo una revelación nueva. ¿Tú quieres saber por qué Caín mató a Abel? Bien sencillo, porque fue el diablo quien se lo puso. ¿Ok? Porque como ya el diablo sabía que uno de los hijos de la mujer le iba a destruir la cabeza, entonces él hizo que Caín matara a Abel. Por esa razón. Porque él no sabía si era Caín o Abel. Entonces él hizo que fuera Caín y Caín mató a Abel por esa razón. Y luego, muchos años después, ya te dije, y aquí hay mucha gente que dice que no está de acuerdo conmigo, y no me interesa, ¿ok? Pero yo te dije que se cree que eran reptilianos ellos, que parecían una especie de reptiliano, porque no es hasta el tercer hijo que dice que Set, que dice que y se pareció a Adán, dice. La Biblia no está escrita por accidente, todo en la Biblia tiene una importancia, pero Caín y Abel no dice que se parecieron a Adán, pero Set sí. ¿Te das cuenta? Entonces, más tarde, el mismo diablo hace que maten a Caín, creyendo que era un animal. Y se fueron a cazar y lo mataron. ¿Ok? Entonces, pero nace Set. Y de la descendencia de Set es donde viene toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando tú lees la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, habla de Set. Habla de Set. ¿Por qué? Porque era el único que se parecía a su padre Adán. ¿Ok? Entonces, de ahí viene. Entonces, el Señor Jesucristo aparece, no la primera vez, ya era la segunda. ¿Ok? Ahí en Génesis capítulo 3, como el fruto de la mujer que va a aplastarle la cabeza al diablo.
También es el Cordero de la Pascua en el libro de Éxodo. Eso está en Éxodo capítulo 12, versículo 1. También es el sacrificio expiatorio en el libro de Levítico. Eso está Levítico capítulo 5, versículo 8. Dice que también es la serpiente de bronce en Números capítulo 21, versículo 8. Dice que es el cumplimiento del pacto mosaico en Deuteronomios. También es el pariente redentor de Ruth. Y él es el siervo que sufre en Isaías 53. Y por toda la Biblia hebrea, que es verdad, o el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo aparece. Así que te podría decir y seguir a través de cada uno de los libros del Antiguo Testamento, mostrándote cómo Jesús es la figura principal, central y el tema unificador de las Escrituras. Reconocer esto entonces es un requisito fundamental, previo para cualquier estudio sobre estos libros. Para enfatizar este punto, vamos a ver a Lucas capítulo 24. A mí me encanta yo hice una prédica que fue de gran bendición de ese tema, la verdad. Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27, dice así. Todos lo conocemos, se llama el camino a Emaús. El camino a Emaús se conoce así, ¿ok? Vamos a ver entonces la relevancia. Mira lo que dice. Aquí tenemos a Jesús resucitado ya, que se une secretamente a estos dos discípulos. ¿Cómo se llama? Cleófas, y el otro no tenía nombre porque ese eres tú y soy yo. ¿Ok? Ese eres tú y soy yo. Solo se menciona Cleófas. ¿Y Cleófas qué significa? Visión de gloria. ¿Ok? Cuando tú ves a Jesús y yo veo a Jesús, tenemos visión de gloria. Y nosotros tenemos que caminar con visión de gloria, viendo a Jesús en todo lo que pasa a uno lo malo. Porque Él está ahí. No es que Él está haciendo lo malo, pero Él va a convertir eso malo en bueno. Romanos 8:28. Amén. Y sabemos que a los que amamos a Dios, ese es el requisito. Estás amando a Dios. Si tú no amas a Dios, no esperes que te cambien las cosas. Pero si tú y yo somos, primero, amamos a Dios, y segundo, somos llamados por Él, y tercero, para cumplir su propósito, esos son los tres requisitos. Entonces dice, todo obra para bien. Así que si estás ahora mismo en el fuego del horno, bueno, hay que hacerse esa pregunta. Yo estoy ahí ahora mismo, yo le pregunto cada día al Señor, Señor, te amo. Señor, confírmame que me llamaste. No porque lo dudo, es porque quiero una confirmación. Y tercero, ¿cuál es el propósito? Estoy cumpliendo tu propósito. Entonces, si yo sé que yo amo al Señor Jesucristo, si yo sé que Él me llamó a lo que sea, al área que te haya llamado, y si yo sé que yo estoy cumpliendo el propósito de Dios, entonces Romanos 8:28, garantizado. Y todo obra para bien para los que amamos al Señor Jesucristo, los que amamos a Dios. Esa escritura es una gran bendición. Pero esos son los tres requisitos que tenemos que preguntarnos primero. Y si lo estamos cumpliendo, podemos descansar en el Señor sabiendo que Él se va a encargar. El sábado yo estaba en la tarde en una actividad y el Señor me habló. Porque yo estaba preguntando al Señor y el Señor me habló y me dijo, porque te estoy refinando como el oro. Y yo dije, gloria a Jesús. Porque ¿dónde se refina el oro? En el fuego. Así lo dice Pedro, nuestra fe que es más precioso que el oro y la plata, dice. Entonces, así me dijo el Señor, el sábado en la tarde me lo dijo, a las 4:30 de la tarde me lo dijo el Señor así, porque te estoy refinando con valor. Y yo, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Entonces, Romanos 8:28, todo obra para bien para los que amamos a Dios. Pero hay que esos tres requisitos. ¿Estás amando a Jesús? ¿Te llamó el Señor? ¿Estás cumpliendo el propósito del Señor en tu vida? Si la respuesta son tres a esos tres puntos, duerme tranquilo, que el Señor va a convertir a uno malo en una bendición para tu vida. Amén. Entonces, en el camino a Emaús, el Señor se les aparece de una manera secreta, porque no lo reconocieron. Él no lo hizo. Acuérdate y estos eran discípulos ya. Ok, no eran ninguno de los... no podemos confundir, porque en aquel entonces todos eran discípulos, no habían apóstoles. Eso sucedió hasta el día de Pentecostés. ¿Okay? Cuando ya Dios lo constituyó de esa manera. Pero aquí todos eran discípulos. Entonces Cleófas y este otro hombre, que no se dice el nombre, pero el Espíritu Santo me reveló que ese eres tú, que eso soy yo. ¿Okay? Venían caminando hablando de Jesús y el Señor se les apareció y no se les reveló. ¿Cuánta falta hace que Jesús se nos revele? En todo. Especialmente en los momentos de tristeza. Especialmente en los momentos de angustia.
especialmente en los momentos de prueba, especialmente en los momentos que vemos solamente sombra. ¿Cuánta falta hace que el Señor se nos revele? Y esa debe ser nuestra oración. Señor, revélateme en este momento. Pero también en lo bueno, no solo en lo malo. En todo momento, en todo lugar, yo creo que el Señor se me revele. Pero especialmente en ese momento de tiniebla, de prueba, de tormenta, de azotación, que está siendo azotado, que está siendo zarandeado. Entonces estos dos discípulos van caminando, el Señor se les aparece, pero no se les revela. Y sabemos lo que pasó. Entonces mira lo que dice la palabra. Entonces Él les dijo, mira esto y toma con sumo cuidado y seriedad esto. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés, la Torá, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Te das cuenta? Cuando tú y yo no estudiamos el Antiguo Testamento, él te va a llamar insensato, como le llamó a estos dos discípulos. Esto es una advertencia. Esto es algo serio. Si tú y yo no entendemos, porque no estudiamos, porque somos negligentes y no estudiamos el Antiguo Testamento, como estos dos discípulos, él te va a llamar a ti insensato y tardo de corazón para creer, como le llamó a estos dos discípulos. Tú ves el grado de seriedad que tiene. Y le reveló desde el Moisés, que es la Torá, los profetas y los salmos. Eso es unas siglas en hebreo que le llamamos Tanakh. La Tanakh significa los tres componentes de la Biblia hebrea: la Torá, los salmos y los profetas. Entonces dice que él, el Señor, les enseñó a estos dos discípulos que habían sido negligentes para estudiar la palabra de Dios y para entenderla y creerla. Le llamó insensatos. Otra traducción dice otro término, pero me voy a quedar ahí mejor. Insensatos y tardos de corazón para creer. Que no te llame así el Señor, porque tú le has creído a tu pastor que el Antiguo Testamento no es para ti. Porque si tú le estás creyendo eso a tu pastor, el Señor te va a llamar insensato y tardo de corazón para creer, como le llamó a estos dos discípulos. Entonces, aquí vemos al Señor Jesucristo revelando a estos discípulos todo lo que la Biblia hebrea, que hoy en día se conoce como el Antiguo Testamento, revela de él. ¿Cuánta falta hace que el Espíritu Santo nos revele eso? Y yo le oro a Dios, como pedía el apóstol Pablo, que Dios levantara nuevos hombres y mujeres llenos de la unción del Espíritu Santo, pero también llenos del conocimiento. Que amemos la Torá, que amemos el Antiguo Testamento, que amemos la Biblia hebrea, la abracemos, la besemos, la amemos. Y que enseñemos al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo, que es tan vital como el Nuevo Testamento. Esa es mi oración, como también el apóstol Pablo oraba así. Entonces, ten cuidado que el Señor no te diga, oh insensato, o que te diga, oh insensata, y tarda de corazón por no creer lo que dice mi palabra de mí. Entonces, ahora salta hasta el versículo 44, donde Cristo aparece al resto de sus discípulos. Estamos ahí mismo siempre. Estamos en Lucas 24. ¿Ok? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, de la Torá, en los profetas, 4 mayores, 12 menores, y en los salmos, 150 salmos. Todos ellos testifican del Señor Jesucristo. Eso se conoce como la Tanakh. Entonces yo te voy a mostrar brevemente
esto que tú ves aquí, esta es una forma de la Torá. ¿Ok? De la Torá. Esta es mía. Yo la estudio. Yo la amo. Entonces, aquí en la Torá, nosotros estudiamos, y si tú te fijas, como nosotros leemos de derecha a izquierda, ¿ok? Aquí está, la Torá. La bella Torá. Y ya está en hebreo. Entonces, aquí comienza, y aquí comenzamos a leer del final a ahí, porque venimos de derecha a izquierda. Y entonces aquí lo tenemos, aquí está en hebreo, aquí está la transliteración y abajo está en inglés. Básicamente lo tenemos en 3 idiomas, ¿ok? Es el mismo idioma, pero así lo tenemos. Entonces, esta es la santa y bendita Torá, o el Pentateuco, como se conoce, o los 5 libros de Moisés. Esta es la Torá. Y luego tenemos comentarios que tienen aquí. Esta no tiene muchos comentarios porque tengo otra que te la voy a mostrar. Entonces, este que está aquí, esta es la santa y bendita Torá. Y aquí termino. Entonces, esta es la Torá. ¿Ok? Ahora te voy a mostrar otra. Esta es la que los judíos ortodoxos usamos. Le llamamos Humás. Humás significa 5 en hebreo. ¿Ok? Eso significa. Entonces, Humás es la misma Torá, solo que no le llamamos la Torá, le llamamos Humás, que significan 5. Porque esa es la Torá, 5 libros. Entonces, aquí está. ¿Ok? Está mi nombre completo. Todo mi nombre hebreo. Y esta es la Humás. ¿Ok? Entonces, aquí también está en hebreo, está la transliteración. La transliteración está en inglés y abajo hay comentarios. ¿De quién? Bueno, los comentarios de el mejor exégeta que haya tenido el pueblo, uno de los mejores exégetas que hemos tenido, que es Rashi. ¿Ok? Entonces tenemos esos comentarios y así es como nosotros estudiamos. Entonces, este es la Torá. ¿Ok? Aquí está. Igual. Y venimos del principio, del fondo, del final al principio, porque venimos leyendo desde donde termina. Entonces, esta es Humás. Luego, aquí está lo que se llama el Tanakh. ¿Ok? El Tanakh es la Biblia hebrea. ¿Ok? La Biblia hebrea es la Torá, los profetas, los salmos. Aquí está. Entonces, aquí empieza. Entonces, aquí, como puedes ver, fíjate, ahí está, la Tanakh, ¿ok? Entonces, fíjate que aquí, para que sepan, vamos a empezar con Génesis, ¿ok? Pero en nuestra Biblia, en la Tanakh, nosotros, mira dónde termina. Segunda de Crónicas. No termina en Malaquías, ¿ok? No termina en Malaquías. Entonces, aquí termina. Ahí está. Segundo de Crónicas. Esta es la Tanakh. Y luego nosotros usamos otros recursos, como por ejemplo el Mishnah, que es este. ¿Ok? Y esto nos ayuda a hacer todas nuestras oraciones. Y aquí tenemos todas las fiestas judías. Y aquí la tenemos nosotros. Igual, está en el hebreo, aquí está la transliteración y aquí está en inglés. ¿Ok? Y de la misma manera. Entonces, así es como nosotros tenemos que estudiar. Y bueno, después, esto es un tesoro, belleza. Esto es bello porque aquí tenemos todas las oraciones que nosotros tenemos que hacer. ¿Ok? Qué lindo. Entonces, este es se conoce como el Mishnah Tifilá. Y luego, este es el Siddur. El Siddur lo usamos más en los judíos conservadores, ¿ok? En el Siddur también son oraciones que hacemos y que tenemos todas nuestras fiestas, ¿ok? Y allá están también. Siempre están en hebreo, en la transliteración y en inglés. Así es como estudiamos nosotros, ¿ok? Bueno, y no te traje el Talmud porque, bueno, no tengo espacio, la verdad, para ponerlo, porque el Talmud es inmenso. Todos los escritos rabínicos que, wow, necesito una biblioteca prácticamente para tenerlos, por eso no te lo traje, ¿ok? Entonces, todo esto que está aquí,
tú la tienes aquí, como el Antiguo Testamento. Cambia un poco el orden, te dije, pero ahí está. ¿Ok? Y luego tenemos el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Eso forma la Biblia completa. ¿Ok? Entonces, te traje parte de mis libros, tengo más lógicamente, pero no te lo voy a enseñar porque es para mí. Claro, sencillo, es para mí y para nosotros los judíos. Esto te quería mostrar un poquito para que sepas cómo es que nosotros tenemos que estudiar la santa, bendita, poderosa Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento, como se conoce. ¿Ok? Entonces, esto es más que todo para que tengas una pequeña idea. Pero también después tengo otros recursos. Como te digo, tenemos el Talmud, pero también tenemos otros recursos que tenemos que ver. Ok, entonces ese es el Tanakh que te mostré, que está incluido ahí. Entonces, aquí Jesús enseña que Él está presente y fundamentalmente para entender el Antiguo Testamento. De hecho, Él reprende a sus discípulos por no ver esto. Y va a reprender a muchos de ustedes por no entender esto también. Así como lo hizo con Cleófas y ese discípulo en camino de Emaús, así lo va a seguir haciendo y lo ha estado haciendo. Lo reprende. Ok, entonces esto implicaría que esto es un conocimiento que el Señor quiere que sus seguidores, tú eres cristiana, tú eres cristiano, tú eres seguidor de Jesucristo. Tú tienes que tenerlo, obligatoriamente. Si no, te va a reprender y te va a llamar insensato y tardo de corazón, como le llamó a Cleófas y como le llamó a ese otro discípulo, que como te dije, no dice su nombre porque ese eres tú, ese soy yo. Así me dijo el Espíritu Santo. ¿Ok? Bien, entonces, ahora quiero hablar un poco de lo que son los pactos del Antiguo Testamento. ¿Ok? En realidad hay 7 pactos. Dios ha hecho 7 pactos con el hombre a través de toda la Biblia. 7 de ellos, estos 7 aparecen en la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el primer pacto que Dios hizo? Se llama el pacto edénico, en el Edén. Dios hizo el primer pacto en el Edén. El segundo pacto se llama adámico, porque Dios lo hizo con Adán. El tercer pacto se llama noaico, porque Dios lo hizo con Noé. El cuarto pacto se llama abrahámico, porque Dios lo hizo con Abraham. El quinto pacto se llama mosaico, porque Dios lo hizo con Moisés. El sexto pacto se llama el pacto de la tierra prometida. El séptimo pacto se llama davídico, porque Dios lo hizo con David. Esos son los 7 pactos que Dios hace con el hombre en la Biblia hebrea. Pero hay uno más. El octavo se llama el nuevo pacto, que Dios lo hace con Jesucristo nuestro Señor en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué 8, doctor Goldman? Porque en numerología bíblica 8 es nuevo comienzo. Por eso se llama el nuevo pacto. Por eso es el pacto número 8. 7, que es el número de perfección de Dios. Y el 8, que es el nuevo comienzo que Dios da a los hombres. Entonces, el nuevo pacto es el octavo o el pacto número 8. Ok. Lo interesante es que no existe ningún antiguo pacto. Hay pastores que no, puede ser el antiguo pacto. La Biblia no le llama antiguo. En ninguna parte de la Biblia dice que un pacto que Dios hizo, de esos 7 que te mencioné, es antiguo. Ninguno. Ninguno. ¿Ok? Y algunos de ellos no se han cumplido. Por ejemplo, el pacto davídico no se ha cumplido. No se ha cumplido. Entonces, ¿cómo va? Es que ya no es para nosotros cuando no se ha cumplido. El pacto que Dios hizo con David es que uno de sus descendientes iba a tener un reino que nunca iba a terminar,
que no iba a tener principio, no iba a tener fin. Eso fue lo que le anunció el arcángel Gabriel a María, que su hijo iba a ser de la raíz de David y que iba a gobernar a su pueblo por toda la eternidad. Ese pacto no se ha cumplido todavía. ¿Cuándo se cumple ese pacto? Apocalipsis capítulo 20. Se conocen como los 1000 años. La gente le llama el milenio. Ahí es cuando se va a cumplir. Así que este pacto no se ha cumplido todavía. Por eso no puede ser antiguo. Porque no ha sucedido todavía. El pacto davídico no ha sucedido. Cuando el Señor Jesucristo nació, Él no gobernó. ¿Quién gobernaba? Roma. ¿Ok? Roma. Entonces, ese pacto todavía no ha sucedido. Es un pacto mesiánico, pero no ha sucedido. ¿Cuándo va a suceder, doctor Coleman? Apocalipsis capítulo 20. Los 1000 años. Durante el milenio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se va a cumplir el pacto davídico. Pero no se ha cumplido. ¿Ok? Por eso no hay tal cosa como antiguo pacto. Hay un nuevo pacto, pero no hay antiguo pacto. En el Antiguo Testamento no existe ningún antiguo pacto. El Nuevo Testamento no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Así que hay un Nuevo Testamento, pero no existe un hay un nuevo pacto, pero no existe un antiguo pacto. Ninguna parte de la Biblia dice que hay un antiguo pacto, no existe eso. Entonces, muchos pastores dicen, no, porque ese era el pacto antiguo. ¿Pero dónde dice eso? Está más equivocado que la palabra. La Biblia habla del nuevo pacto, pero en ninguna parte, en ninguna referencia bíblica, habla de un antiguo pacto. De hecho, te lo estoy probando ahora mismo. El Señor hace el pacto con David y ese pacto no se ha cumplido todavía. ¿Cuándo se va a cumplir? Apocalipsis capítulo 20. ¿Cuándo es eso? Cuando el Señor ya regresamos con Él, venimos a la segunda boda del Cordero, ya el Señor venció al anticristo. ¿Ok? Nos fuimos al arrebatamiento, tuvimos ya los 7, ya pasó la tribulación, ya pasó la gran tribulación. El Señor viene, derrota al anticristo y a todos sus enemigos. En el capítulo 19 de Apocalipsis, capítulo 20, ahora se conocen como los 1000 años. Ahí se va a cumplir el pacto davídico que Dios hizo con David y ahí se va a cumplir la profecía que el arcángel Gabriel le dio a María cuando anunció que su hijo iba a gobernar a su pueblo, que no lo ha hecho todavía. Por eso te digo, no todas las profecías mesiánicas se han cumplido. ¿Ok? Así que ten cuidado, nunca digas antiguo pacto. Hay nuevo pacto, pero no hay antiguo pacto. No hay, no existe. Estás hablando antibíblicamente si dices eso, con muchos pastores que hablan así, en ignorancia. Como respecto a cómo se relacionan y tratarán de manera justa entre sí, este es el caso de los pactos de Dios. Él asume el rol del soberano y su pueblo asume la postura de súbdito o siervos. Por eso nosotros somos siervos del Dios Altísimo, somos siervos de Jesucristo. Dios es el soberano, el Señor Jesucristo es el soberano, nosotros somos sus súbditos, nosotros somos sus siervos. Dios pone las reglas, Dios decide, nosotros simple y sencillamente tenemos que obedecer y cumplir los pactos que Dios diga. Entonces, en este pacto es Dios quien dice los requisitos que ambas partes tienen que poner. Por ejemplo, cuando miremos Éxodo capítulo 19, y una de nuestras alumnas trajo esto, Éxodo capítulo 19, versículo 4 al 6, dice así: vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mí y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Aquí Dios no le está hablando a la iglesia. Aquí Dios nos está hablando a nosotros, los judíos, la nación de Israel. Así que no digas que esto es para ti. Esto no es para ti. Esto es para Israel. Dios nunca le dijo esto a la iglesia. Dios le dijo, y aquí es donde muchos pastores y aún maestros y aún evangelistas dicen que, como Dios te dice, iglesia, Dios nunca le dijo esto a la iglesia. ¿Ok? Nunca le dijo esto a la iglesia, se lo dijo a Israel. Entonces,
ahora, pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Está más claro, no puede estar más claro que esto. A los hijos de Israel, no a la iglesia. La iglesia no es Israel. ¿Ok? Pero entonces, ¿cuándo Dios se lo dice a la iglesia? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aquí el apóstol Pedro está citando a Éxodo capítulo 19, versículo 4 al 6. Por eso te digo, 40% del Nuevo Testamento es la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. Ahora Dios se lo va a decir a su iglesia. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo, hablando por el apóstol Pedro, le llama real sacerdocio. Igual, no es porque lo perdimos los judíos, porque Dios nos quitó y la iglesia ahora lo tiene. Esa es una falsa teología, se llama la teología del reemplazo, la cual el apóstol Pablo la desmantela en Romanos capítulo 9, 10 y 11. La iglesia nunca, jamás ha reemplazado, ni nunca reemplazará a Israel. Nunca. El amor por Dios hacia Israel es eterno, no tiene principio. Tiene principio, pero no tiene fin. Nunca, ni tampoco nos ha desechado. Yo oigo pastores todos los días que dicen, no, porque Dios desechó a los judíos. Ajá, ¿y por qué? ¿Dónde dice eso? Romanos 9, 10 y 11 dice todo lo contrario. Entonces es una mentira del diablo que se conoce como la teología del reemplazo, que dice que como los judíos rechazamos al Mesías nuestro, entonces la iglesia reemplazó a Israel. Falso, mentira del diablo. Romanos capítulo 9, 10 y 11 desenmascara a esa mentira que viene del mismo diablo. Entonces ahora Dios, el Espíritu Santo, le va a hablar a la iglesia y le dice, el apóstol Pedro citando esta escritura, pero ahora es para la iglesia. Pero usa algo diferente. Si tú te fijas, en Éxodo capítulo 19, el Señor nos dijo a nosotros, los judíos, que nosotros seremos mi especial tesoro sobre los pueblos y vosotros me seréis un reino de sacerdote. Aquí el apóstol Pedro dice real sacerdocio. Ahí esa es la diferencia. No es un reino de sacerdotes, sino que seremos real sacerdote. Pero luego el Espíritu Santo va más allá y mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. No solamente seremos sacerdotes, ahora Dios nos habla a la iglesia y nos dice que aparte de que vamos a ser sacerdotes, somos reyes. Cosa que Dios nunca le dijo a Israel. En Israel el rey no podía ser sacerdote, ni el sacerdote podía ser rey. Por eso los reyes solo gobernaban políticamente y los sacerdotes hacían toda la parte espiritual, religiosa. ¿Ok? Pero ahora nosotros, el apóstol Juan, recibe la revelación en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, y nos dice el Espíritu Santo a través de la boca del apóstol Juan, de que nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, somos, no dice seremos, dice somos, ¿qué? Reyes y sacerdotes. O sea, que Dios nos elevó a otro nivel todavía. Por eso tú no te puedes comparar con Israel. Tampoco por eso tú quieres ser Israel. Porque Israel jamás haya sido llamado. Israel ha sido llamado a ser sacerdote. Pero Israel jamás ha sido llamado a ser rey. Solo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ha sido llamado a ser sacerdote, pero también rey. Y primero es rey y después sacerdote, dice. ¿Ok? Por eso Dios trata con los judíos de una manera y trata con los gentiles de otra manera. Dios trata con el pueblo de Israel de una manera y Dios trata con su iglesia de otra manera. Que ahí estamos judíos y gentiles creyentes. Entonces, tú ves la diferencia. Entonces, te llevé de Éxodo capítulo 19, versículo 4 al 6, que Dios le habla exclusivamente a nosotros los judíos, a la nación de Israel. Dice que vamos a ser un reino de sacerdotes. Su pueblo, por eso el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, no hay duda. El que diga que eso no es cierto está contradiciendo lo que la palabra dice. Pero luego el Espíritu Santo le habla a su amada iglesia a través del apóstol Pedro, utilizando esa misma escritura, pero ahora aplicada a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, y dice que somos real sacerdocio. Pero luego, unos 30 y pico años más adelante, ahora el apóstol Juan, el apóstol amado, el revelador, recibe la revelación en la isla de Patmos cuando estás
No hay nadie contigo. Eso es lo más lindo del libro de Apocalipsis. Que cuando tú estás solo, Dios te quiere tener solo, porque es cuando Él se te va a revelar y te va a mostrar. Y después de Apocalipsis, ¿dónde te lleva Dios? A Éfeso. Así le pasó al apóstol Pablo, a Juan. Después que lo sacó el Señor de la isla de Patmos, ¿a dónde lo llevó? A Éfeso. ¿A qué? A pastorear. Pastoreó 5 años y después murió. ¡Qué rico! Entonces, hay que estar en un apocalipsis, hay que estar en una isla de Patmos para que el Señor nos revele. A veces Dios te va a quitar todo, hasta tu cónyuge, si es posible, como me lo hizo a mí, ahora mismo. ¿Ok? Yo estoy en la isla de Patmos ahora mismo. Pero ahí se me está revelando. Y yo sé que cuando Dios dé la orden y se cumple el tiempo de Dios y termine ese que me está probando como fuego como el oro en el fuego de Dios, y a ti también, de ahí Dios me va a llevar a Éfesos. Y a Éfesos es que voy a ir a pastorear, como lo hizo el apóstol Pablo. Sencillo. Él no lo fundó, la fundó el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Juan. Él no fundó a Éfeso, la iglesia de Éfeso, la fundó el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Pero de ahí lo sacó Dios de la isla de Patmos, porque es que Dios no te puede poner en una nueva dimensión a menos que tú tengas revelación. Y Dios te quiere cambiar la revelación. Así que alaba a Dios si estás en prueba, alaba a Dios si estás en tormenta, alaba a Dios si no ves nada, porque ahí está Dios contigo. Él te quiere tener solo, te quitó la distracción, te quitó el estorbo, te quitó a todo mundo para que tú estés únicamente con Él. Y Él te revele una manera santa de Él nueva. Y después, Dios da la orden, te saca y te pone en Éfeso. Y vas a pastorear. Y eso es lo que Dios me dijo. Después de mi Patmos, voy a Éfeso. ¿Ok? ¡Woo! Gloria a Jesús. Ya, así le pasó al apóstol Juan. Pastoreó 5 años. Imagínate, un pastor. Hoy en día los pastores a los 60 y pico, 70 están muriendo. No pueden hacer nada. Algunos hasta escondidos están, que no quieren salir de una oficina porque tienen miedo. El apóstol Juan salió de la isla de Patmos, 95 años. ¿Y a dónde lo mandó Dios? A Éfeso. ¿A qué? No a descansar, no a su retiro, no a su jubilación, a pastorear. Pastoreó 5 años y después murió de viejo. Y fue el único que murió de muerte natural. Y Dios se lo llevó a su gloria. ¿Ok? ¡Qué bendición! Ayer conocí a un pastor, que a mí me encanta ir a varias iglesias. Yo amo estar en varias iglesias. Yo como evangelista me fascina. Yo no puedo estar en una sola iglesia. No puedo, me aburro. Yo necesito ver gente nueva. Yo necesito ver cómo el Espíritu Santo se mueve en todas las iglesias. Ayer fui a 3 iglesias, a 3 cultos diferentes. Gloria a Dios. ¿Soy fanático? Claro que soy fanático de Jesús. Pero prefiero ser fanático de Jesús y no fanático del mundo ni del diablo, como era antes. ¿Ok? A mí me encanta andar en la iglesia, en la casa de Dios. A mí la gente me dice, doctor Goldman, ¿y por qué usted no va a una sola iglesia? No, ¿qué pasa? Me aburre. Yo necesito ir a varias. El domingo yo me tengo que ir a 3 iglesias. Una en la mañana, una en la tarde y una en la noche. Y salgo de una y voy a otra. Y a veces voy hasta 4. Y me encanta. Entonces, ayer conocí a un pastor de una iglesia también, Asambleas de Dios. Y que Dios siempre me pone con las Asambleas de Dios, porque como yo nací con las Asambleas de Dios, y entonces el pastor, el hijo de él está hablando conmigo, me mandó a llamar, gloria a Jesús. Y me dice, llega un mujer y me dice, doctor Goldman, el pastor quiere reunirse con usted, por favor me sigue. Amén. Me reuní en su oficina y me dice, qué privilegio que tengo nosotros. No, el privilegio es mío, le dije yo, gloria al Señor. Y me dice, es que lo vi entrar y miré que estaba hablando con una hermana y yo dije, no. Y le dio su tarjeta y ya me la trajo a mí. Yo le dije, mire, diga al pastor que yo soy un ministro, mi nombre es fulano de tal y vengo a alabar a Dios. Me mandó a llamar y comenzamos a hablar. Entonces, después me cuenta de que el padre de él fue quien fundó la iglesia, pero que ya se está por retirar. Cuando ya termino o jubilar. Cuando yo salgo ya, que ya van a empezar la prédica, ya está el servicio, me presenta al padre. Y le dije yo, ¿qué edad usted tiene? Y me dice, 70. Y le dije, está joven. ¿Usted se quiere jubilar tan joven? Y me queda viendo. ¿Cómo así? Está joven. 70 años, está joven. ¿Ya se quiere jubilar? Tiene 70 años. Es que ya estoy viejo, me dice. Y le dije, te voy a explicar para un judío lo que significa ser viejo.
Para un judío, para ser viejo, significa que tú tienes que tener ya 120 años como Moisés. Te faltan 50, estás lejos. Así que olvídate de jubilación, que no vas a ningún lado. Lo deja al pobre pastor trastornado, porque él ya se quería jubilar y yo le dije, te faltan 50. Para un judío eso es lo que nosotros queremos, que tenemos que llegar hasta 120 como Moisés. Cuando tenemos 120 años ya estás viejo, ahora sí. Y Dios te jubila, ¿ok? Así que, ¿viste cómo Dios le habló ahora a la iglesia? Y la llevó a esta escritura que ya no es que se la quitó Dios a Israel para dársela a la iglesia, es una mentira del diablo. Y que el Señor lo reprenda. Es que ahora Dios le dio esta promesa a su amada iglesia, a su doncella. Una vez el Señor me enseñó cómo es la iglesia. Yo le dije, Señor, muéstrame en el Espíritu, ¿cómo es tu iglesia? ¿Cómo es tu iglesia? Y yo pasé tiempo orando. Y un día el Señor me la mostró el Señor. Y me dice, esta es mi iglesia. Y aquí estás tú. Y me la mostró. Era una doncellita, una muchachita jovencita, bien humilde, bien finita, bien linda. Y yo dije, qué linda. Con razón el Señor la ama. Con razón la boda del Cordero van a ser algo espectacular. Y yo me quedé glorificando al Señor. Y yo dije, qué gracias, Señor, por mostrarme espiritualmente cómo es tu novia, cómo es la iglesia. Entonces, ahora el Señor le da a su amada iglesia, por eso yo amo su iglesia ahora, y le doy la gloria al Señor, y amo su santo y bendito evangelio, y soy un apasionado, un trastornado apasionado con su bendito evangelio, porque lo amo. Pero no puedes entender su evangelio, mis amados, a menos que te devores todo esto, ¿ok? Cuando tú te devoras todo esto, ahora sí sabes quién es Jesucristo, y eso es lo que el Señor me ha prometido a mí. Así que gloria a Jesús, yo te quiero pasar esa pasión. Te estoy pasando esta pasión. ¿Ok? Y entonces, ahora el Señor le habla a su amada iglesia, le da esa palabra para su iglesia a través del apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, pero unos 30 años más tarde, después Dios se la lleva más allá y dice, como te amo tanto, mi amada iglesia, ahora ya no solamente eres un real sacerdote, ahora te voy a hacer rey. Y ¡pah! Dios le da la revelación al apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando le da el libro de Apocalipsis, que es el libro de la revelación de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Ahora tú y yo somos reyes y sacerdotes para la gloria de Dios, por la bendita misericordia de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Tú ves por qué este tema nos tiene que llenar de pasión, de alegría, de saltar y alabar a Dios. Yo no puedo tomar el evangelio así, tan sencillo y tan simple. No lo puedo tomar. Y le doy la gloria a Dios por eso. Entonces, en estas clases de pactos son condicionales. Pactos que requieren que ambas partes cumplan. Si tú cumples, Dios cumple. Si tú no cumples, Dios no tiene por qué cumplir. Se llaman condicionales. ¿Ok? El pacto abrahámico fue diferente. Porque con el pacto abrahámico, ¿qué hizo Dios? Lo durmió. Abraham. Lo durmió. El patriarca, nuestro padre Abraham, estaba ahuyentando todas las aves de rapiña que querían venir a comerse el sacrificio que tenía. Y en ese, ¡pum!, lo durmió Dios. Y cuando se despertó, ya listo, ya Dios había hecho el pacto. Dios lo hizo con él solo. ¿Por qué? Porque como los hombres fallamos, él sabía que Abraham iba a fallar porque es hombre. Y los hombres fallamos. Por eso en la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y Dios lo hizo el pacto con él. Por eso el pacto de Abraham es incondicional. Porque Abraham hasta dormido estaba. ¿Ok? Hasta dormido. ¿Ok? Entonces, no podemos decir lamentablemente esto del nuevo pacto, porque es condicional, fíjate. Hay quienes dicen, y ahí está la falsa doctrina de salvo siempre salvo. ¿Ok? Que los bautistas por lo general dicen eso, y también los carismáticos dicen eso, y muchas otras, los anglosajones dicen eso. Que salvo siempre salvo, que tú te vas a ir al cielo independientemente de lo que haya, pero la Biblia dice todo lo contrario. ¿Ok? Entonces, por eso no es incondicional, porque si fuera incondicional, tú no tienes que hacer nada. Entonces ellos dicen, pero es que Jesús ya lo hizo todo. Jesús es el autor y consumador de la fe. Pero después dice que nosotros tenemos que trabajar esta salvación con temor y temblor. Y por eso la Biblia nos enseña, muchos somos llamados, pocos los escogidos. ¿Ok?
Y la Biblia nos enseña de que es condicional, no es incondicional. La salvación en el Evangelio es por fe, pero tú y yo estamos requeridos a hacer nuestra parte. Y ahí es donde se convierte en un pacto condicional. Yo sé que muchos están en desacuerdo conmigo, no me interesa, es lo que la Biblia nos enseña, simplísimamente. ¿Ok? Entonces, en Génesis capítulo 12, Dios le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendigan, maldiciré a los que te maldigan. Y Dios hizo el pacto con Abraham, pero lo hizo de una manera incondicional, porque Abraham no tomó parte en eso, pues él estaba dormido. ¿Ok? ¿Qué es el único requisito que tenía que hacer Abraham? Bueno, primero tenía que ser monoteísta. ¿Qué significa monoteísta? Que tú crees en un solo Dios. Y eso, el único hombre que creía eso, y el primer hombre que creyó eso, ¿quién fue? Abraham. ¿Ok? Y luego, el pacto que era de la carne, en donde tenía que circuncidar a todo varón al 8º día, y todos los judíos nos tenemos que circuncidar por eso, porque ese es el pacto de la carne. ¿Ok? Entonces, la iglesia no tiene que hacer eso, quiero ser categórico. Eso no es para la iglesia, eso es para nosotros los judíos. ¿Ok? Entonces, Abraham, por eso es que es incondicional, porque Abraham no tuvo que tomar parte en eso. ¿Ok? Pero sin embargo, tenía que cumplir esos dos requisitos: seguir siendo un monoteísta, promover y predicar el monoteísmo, que era hay un solo Dios, y tenía que circuncidar a todos los varones que nacieran en su casa al 8º día. Bien, entonces quiero avanzar porque tengo mucho que abordar y la verdad, lo que pasa es que siempre te doy más, porque yo te quiero dar todo mi conocimiento que Dios me ha dado, para la gloria de Dios, porque así Dios me da nuevo. Y es lo que yo quiero, que Dios me dé nuevo conocimiento. Ok, entonces, luego Dios hizo un pacto muy interesante. Mejor dicho, antes de Abraham, Dios hizo un pacto muy interesante. El pacto lo hizo con Noé. Y eso tú lo puedes encontrar parcialmente. Cuando digo parcialmente, es porque no todo está ahí. Génesis capítulo 9. ¿Ok? Ahí lo vas a encontrar. Ese se conoce como el pacto noámico o el pacto que Dios hizo con Noé después del diluvio. El diluvio, cuando fue, terminó en el capítulo 8. En el capítulo 9, en el capítulo 8, Dios se acuerda y lo saca. En el capítulo 9, ahí es cuando Dios hace el pacto con Noé y sus hijos. Entonces, esto, quiero que prestes mucha atención en esto. ¿Ok? Porque Dios exige 7 cosas a los gentiles antes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Pero todavía lo sigue pidiendo. Yo te lo voy a mostrar ahora. Solamente 7. ¿Ok? Eso se conocen como las 7 leyes de Noach o del pacto noámico. Y a nosotros los judíos, Dios nos pide 613. Por eso es que Dios nos tiene más exigencia a nosotros. Y como la palabra dice que al que más se le da, más se le demanda, por eso Dios nos demandó 613 leyes a nosotros, y a los gentiles Dios solamente le pidió, ¿cuántas? 7. ¿Ok? 7. Entonces, ¿cuál es la primera? Lo puedes ver parcialmente en Génesis capítulo 9. Y más tarde, después de la clase, ve a ver, después de esta enseñanza. Lo primero que Dios le dice a Noé y a los hijos de él es no adorar ídolos. Eso es lo primero. O sea, que tiene que ser monoteísta, ¿ok? Creer en un solo Dios, no adorar ídolos. Eso es el primero. Lo segundo, le dice que no puede blasfemar. El tercero, no cometer pecados de índole sexual, adulterio, fornicación y perversión sexual o bestialismo, nada que ver con eso. Prohibido. ¡Prohibido! Y Dios no se lo dijo a los judíos, se lo dijo a Noé y a sus hijos que son gentiles, que eran gentiles, mejor dicho. ¿Ok? El cuarto dice no robar. El quinto dice no asesinar. El sexto dice no comer carne de animal viva. Ok, aquí quiero poner, porque para eso necesitamos la hermenéutica, para interpretar, ponerle sentido. ¿Qué significa eso, doctor Goldman? Significa de que tú no eres una bestia rapaz para comerte la carne de un animal vivo. Literalmente eso es lo que significa. Pero, siempre hay un pero. El Talmud nos enseña algo diferente. Entonces los rabinos nos enseñan a nosotros que eso también significa
que tú no puedes comer carne con sangre. ¿Tú te fijas en cristianos que comen carne con sangre? Yo conozco muchos. Mucho. Va cruda, va con sangre. ¿Ok? Eso es prohibido, para que sepa. Y no es prohibido por la ley nuestra de los judíos. Eso fue lo que Dios le prohibió. Léelo. Génesis capítulo 9. ¿Ok? Esa no es la ley. Esa es la ley, las 7 leyes de Noé. Esa no es la ley mosaica. Génesis capítulo 9 le dice. Entonces, eso significa, por eso es que si, yo no como mucha carne. ¿Por qué? Porque obviamente yo soy kosher. Y para yo poder comer una carne de res, tiene que estar cortada como nos dice la ley en Levítico. ¿Ok? Pero si como y no es 100% kosher, y me dicen, no somos kosher, yo le digo, házamela que venga como carbón si es posible. ¿Para qué? Para que no haya ni una gota de sangre. ¿Ok? Ni una gota de sangre. Entonces yo he visto pastores, yo he visto hermanos que comen carne de res literalmente cruda y viene con la sangre. Y cuando la están cortando, tú puedes ver y a lo mejor tú eres uno de ellos. Bueno, no comas así, porque cuando tú comes así, literalmente tú estás comiendo como una bestia rapaz, es lo que estás haciendo. Y Dios lo prohíbe. Génesis capítulo 9 lo dice. Y la sexta, esa es la sexta. Y la séptima dice que se tenía que establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de dichas leyes. ¿Ok? Entonces cuando tú estudias el Talmud, en el Senadril, capítulo 56, versículo A, dice estas 7. Génesis capítulo 9 menciona 3, pero esas 3 son en realidad 7, perdón. Entonces el Talmud, en el Senadril del Talmud, capítulo 56, versículo A, dice estas 7. Entonces, si tú comías carne ensangrentada, tú estabas comiendo como una bestia rapaz, dice la Biblia. Eso es la interpretación de los rabinos. Entonces, tú tienes que comer que venga carbonizada esa carne para asegurarte que no haya ni una gota de sangre. Además que está comprobado que la carne cruda te va a causar, y por eso es que aún la carne cruda, mucha gente come carne cruda y ¿qué pasa? Termina con cáncer. Entonces cuando tú la asas bien la carne es cuando mejor saludable viene la carne. Pero el objetivo es para que no vaya con sangre. Ok, voy a seguir avanzando porque vamos a seguir. Ok, entonces puedes ver la dulce continuidad y gloriosa constancia de nuestro Dios. Puedes ver que Él siempre ha tratado bien a quienes Él ama. La enseñanza de Pablo aquí en Efesios, maravillosa en su propio contexto, tiene un impacto aún mayor de lo que vemos a través del lente del Antiguo Testamento. ¿Qué dice Pablo en capítulo 2? Dice así, mira lo que dice. Pablo enseña en el capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que de los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aún nosotros, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Okay? Entonces aquí Pablo pone todo lo que nos trae, y por eso es que Pablo siempre dice que la escritura del Antiguo Testamento o la Biblia es para nuestra enseñanza. Entonces aquí te estoy poniendo, por eso quiero que pongas mucha atención porque es bastante lo que te tengo que dar, ¿ok? Y lo que te estoy dando. Este es el pacto noámico o el pacto que Dios hizo. Esas son las 7 leyes que todo gentil tiene que cumplir hasta el día de hoy, ¿ok? Tú no puedes asesinar, tú no puedes robar, ¿ok? Tú no puedes adulterar, tú no puedes fornicar. Tú no puedes cometer ninguna aberración sexual. Tú no puedes creer en más que el único y soberano Dios, Jesucristo en su nombre. Mi alma alaba su bendito nombre. Pero también tú tienes que tener corte de justicia. Y esas cortes de justicia se implican en los hogares también. Tú tienes que hacer justicia en tus hogares, en tu trabajo. Si tú eres dueño de empresa, tú tienes que establecer una corte de justicia y hacer justicia a la gente. ¿Okay? No necesariamente tiene que ser una corte en el sistema judicial, pero también están. Pero también lo tienes que hacer en tu misma vida, en tu propia iglesia lo tienes que hacer. Entonces, esos son requisitos que Dios pide. Ok, estos pactos, ambos condicionales e incondicionales, generalmente son hechos con una persona. En este caso, el pacto abrahámico fue hecho con Abraham, el pacto mosaico fue hecho con Moisés, el pacto davídico fue hecho con David.
que representa a todo el pueblo. La población más grande participa en el pacto en virtud de su parte de la comunidad representada. El representante se supone que debe ser ideal de fidelidad al pacto, como por ejemplo en aquel mismo que representa. Puedes ver de qué manera tan hermoso establece esto a nuestro glorioso Señor Jesucristo, como el portador del nuevo pacto. Dios hizo el nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y como nuestro representante perfecto ante Dios. Por eso tú y yo estamos garantizados. Ok, ahora bien, esto enfatiza que también es bueno leer el Antiguo Testamento. Mira, aquí donde los cristianos, una vez más te voy a sacudir tu mundo. Los cristianos leen el Antiguo Testamento por ejemplo, las mujeres, yo quiero ser como Esther. Yo quiero ser como David, conforme el corazón de Dios. Yo quiero ser como... Pero no mencionan a Sansón. No mencionan a Salomón. ¿Ok? No mencionan a ellos. Pero lo tenés que ver de esa manera. Porque la gente se quiere asociar solamente e identificar con los héroes del Antiguo Testamento. Pero tú y yo tenemos que estudiar el Antiguo Testamento para que nos podamos identificar no solamente con los héroes, sino más importante con los villanos. Por ejemplo, yo me he asociado y me he identificado mucho con Sansón. ¿Ok? Con Salomón también. Yo no me estoy comparando, yo quiero ser como David, no. Pero yo me pongo ahí y me identifico como esos villanos. Porque el verdadero héroe del Antiguo Testamento es Dios. Entonces, nos comparamos con hombres, pero todos fallaron. Pero queremos ver a los heroínes o a los héroes y no a los villanos. Pero cuando tú te identificas con el villano, hay una gran bendición. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo miro al Señor Jesucristo en toda la Biblia hebrea y yo me identifico con los villanos, te voy a traer a un personaje ahora mismo. Ya te mencioné dos, te mencioné a Sansón, te mencioné a Salomón. ¿Ok? Te voy a traer ahora al sumo sacerdote Josué. Zacarías capítulo 3 nos habla de ese personaje. ¿Ok? Yo me identifico con él. Yo me identifico con el sumo sacerdote Josué. ¿Por qué? Porque yo sé que el diablo me está acusando delante de Dios. Porque he hecho algo que desagrada a Dios. Porque he pecado. Porque soy pecador como tú. Entonces yo me identifico con Josué, el sumo sacerdote, no el hijo de Nun, sino Josué el sumo sacerdote. Porque cuando yo me identifico con Josué, el sumo sacerdote, que habla Zacarías capítulo 3, entonces mi amado bendito Jesucristo, que aparece en esta escena como el ángel de Jehová, me va a defender. ¿Te das cuenta? Y entonces él manda a que me quiten mis turbantes, mi ropa sucia y me pongan ropa limpia. Pero si yo me identifico con los héroes, entonces me estoy autojustificando yo también. Yo me identifico con los villanos. Porque cuando yo me identifico con Josué, el sumo sacerdote, que dice Zacarías 3, yo sé que Satanás me está acusando delante de mi Dios. Pero es en ese momento cuando el ángel de Jehová, que era el Señor Jesucristo, antes de ser encarnado, él viene, reprende al diablo, ordena de que se me quite toda la ropa de inmundicia, que se me ponga una mitra limpia y me dice, mira que te he santificado delante de tu Dios. ¿Te das cuenta? Qué lindo es el Señor. Por eso yo lo tengo que ver en todas las escrituras. Él aparece en todas las escrituras. Entonces yo me asocio con estos que fallaron, porque yo he fallado, mis hermanos. Yo no estoy aquí porque soy buena cosa. Yo no soy ni religioso ni centurón. Hubo un tiempo que fui así y me revolcó el diablo. Estoy aquí por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estoy aquí.
y para la gloria de Dios. Entonces, cuando yo me identifico con estos villanos, mi Salvador aparece. Como en el caso del sumo sacerdote Josué. Y el ángel de Jehová mandó. No fue Jehová quien mandó a quitarle la ropa, fue el ángel de Jehová. Por eso es importante que nos miremos nosotros como esos villanos. Por eso yo me miro como Sansón. Yo me miro como Sansón. Para que Dios, ¿verdad? Dios nunca me hizo crecer el pelo otra vez, pero no me interesó. Yo le pedí que me lo quitara. No me interesa. Yo quería ser como Eliseo y como el apóstol Pablo. Y por eso le dije, quítame el pelo. Y en mi familia y mi descendencia nadie es pelón. Yo soy el único. Porque yo lo pedí. Gloria a Jesús. ¿Ok? Pero yo me identifico con Sansón. Porque le fallé a Dios. Y Dios tuvo misericordia de mí. Y gloria a Jesús. Entonces, cuando hacemos eso, reconocemos que el único héroe es Dios. El único héroe es Dios. Y el Señor Jesucristo, Él es el héroe en todas las escenas. ¿Ok? La mayoría de estos personajes del Antiguo Testamento en las narrativas están lejos de ser perfectos, al igual que sus acciones. Abraham falló. Moisés falló. Todo. Elías falló. Todos fallamos. Todos fallaron. Porque el héroe es Dios. Por eso tenemos que verlo como los villanos. Hay una bendición cuando tú te pones y dices, no hombre, yo soy peor que ese. Porque ahí viene mi Salvador y me justifica. Amén. Entonces, todas las narrativas son selectivas e incompletas. No siempre se dan todos los detalles relevantes. Por ejemplo, Juan capítulo 21, versículo 25 lo dice. Lo que sí aparece en las narrativas es todo lo que el autor inspirado por Dios pensó que era importante para nuestro conocimiento. Las narrativas no son escritas para responder todas nuestras preguntas teológicas. Ellas tienen propósito limitado, específicos y particulares que tratan sobre ciertos temas, dejando a otros que para ser tratados en otros lugares de otra forma. Las narrativas enseñan ya sea de forma explícita, declarando claramente algo, o de forma implícita, implicando claramente algo sin decirlo realmente. En el análisis final, Dios es el único héroe de todas las narrativas bíblicas. Las promesas en los salmos y proverbios no deben ser tomados como obligaciones contractuales. Al contrario, son bendiciones representativas de fidelidad o maldiciones del pecado. Ok. Otros temas de esto que incluye el monoteísmo, muy importante, los atributos de Dios, que son 13 en realidad, la elección, la escatología del Antiguo Testamento, fascinante, Zacarías, Daniel, ¿ok? Cuando vemos también a los Salmos, ¿ok? Cuando vemos también a Oseas, ¿ok? Esos son libros esos son libros escatológicos, ¿ok? Cuando vemos también a Isaías, lógicamente, ¿ok? Nos enseñan claramente las escatologías, que muchas de ellas no se han cumplido todavía, ¿ok? Que son profecías mesiánicas. Y por supuesto, cuando nosotros vemos todo lo que dice Ezequiel, especialmente del 40 hasta el 48, no se ha cumplido, nada de eso se ha cumplido todavía, porque eso se va a cumplir ¿cuándo? En la era milenial o en la era mesiánica, o Apocalipsis capítulo 20, cuando se va a cumplir todo eso, ¿ok? Ok, reglas de interpretación para el Antiguo Testamento. Aquí quiero reflejar, en realidad yo les di a ustedes a esta clase 5 reglas de interpretación para estudiar el Antiguo Testamento. Son 13, pero yo solo compartí 5 porque modifico cada clase dependiendo mi audiencia. No te preocupes si no te las di todas, porque no es para que tú sepas todas, así de sencillo. Yo sé lo que estoy haciendo, ¿ok? Entonces la primera es una narrativa del Antiguo Testamento. Usualmente no enseña directamente una doctrina. Una narrativa no es una doctrina. Segundo, una narrativa del Antiguo Testamento ilustra usualmente una doctrina o doctrinas enseñadas proporcionalmente en otra parte. Tercero, las narrativas registran lo que sucedió, no necesariamente lo que debía haber ocurrido o lo que debería suceder todo el tiempo. Por tanto, no todas las narrativas tienen una moral individual e identificable de la historia. Cuarto,
Lo que la gente hace en la narrativa no es necesariamente un buen ejemplo para nosotros. ¿Ok? Con frecuencia no lo son. Y quinta, para esta clase, las profecías del Antiguo Testamento usualmente tienen múltiples horizontes de cumplimiento y raramente son comprendidas de forma exhaustiva. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, las profecías mesiánicas son aproximadamente 365. ¿Ok? Aquí le voy a reventar el cerebro y la vida a mucha gente, especialmente pastores, cuando yo digo, y alumnos también, como ya lo hice anteriormente, de que el Señor Jesucristo no las cumplió todas. Pero Él lo hizo intencionalmente. Porque si Él las cumple todas, Israel cree en Él. Y si Israel cree, ustedes nunca hubieran sido salvos, los gentiles. Por esa razón Él no lo hizo. Pero la va a cumplir. ¿Cuándo? Apocalipsis capítulo 19 y capítulo 20. Ahí la va a cumplir la restante. Él hizo más o menos la mitad, aproximadamente. No las cumplió todas. ¿Ok? No me importa que tu pastor te diga que las cumplió, eso es mentira. Estoy hablando de profecías mesiánicas. ¿Ok? Y la prueba es bien sencilla. ¿Por qué no las cumplió? Porque si el Señor Jesucristo cumple todas las profecías mesiánicas, todos los judíos creyeran en Él. Y eso no es el caso. Es todo lo contrario. No creen en Él. ¿Por qué? Porque dicen, y yo era uno de los que decía eso, es que no puede ser nuestro Mesías porque es un falso. Porque no cumplió todas las profecías mesiánicas. Por eso no creemos en Él. Si Él hubiera cumplido todas las profecías mesiánicas, nosotros creemos en Él. Y si nosotros creemos en Él, nos adueñamos de Él, decimos Él es nuestro Mesías. Olvídense ustedes de los gentiles, que ustedes se van a ir al infierno, nunca van a ser salvos. Pero eso no era el plan de Dios. El plan de Dios era alcanzarlos a ustedes. Por eso, Él escondió su rostro de nosotros para que no lo reconociéramos. Pero Zacarías 13, Él se va a revelar un día a toda la nación de Israel y ahí vamos a creer en Él. Quiero decir al remanente, que es donde aparece eso, Apocalipsis capítulo 19. Ahí aparece, cuando Él regrese. Entonces, son 365. ¿Y por qué son 365? Porque son 365, una para cada día, básicamente, del año. ¿Ok? Así de sencillo. No en el año, no en el calendario hebreo, sino en el calendario greco-romano, que es lo que usan los gentiles. ¿Ok? Entonces son 365 y Él no las cumplió todas. ¿Por qué? Porque intencionalmente. No es porque no pudo. No es porque no pudo. Es que no las quiso cumplir. Porque entonces hubiera cumplido, Isaías 61 fue cumplida parcialmente, Isaías 63 no se cumplió. ¿Ok? Zacarías 13 no se ha cumplido. ¿Ok? Cuando tú miras los salmos, muchos salmos no se han cumplido. ¿Ok? Un salmo que no se ha cumplido, ¿cuál es? El Salmo 118. Hay mucho. ¿Qué dice el Salmo 118? Se cumplió parcialmente cuando Él entró triunfantemente a Jerusalén, pero no se cumplió en su totalidad, porque el Salmo 118 dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso lo van a decir la nación de Israel. Y yo te enseñé que ese es un requisito fundamental para su segunda venida, que está dividida en dos partes. Una es secreta, solamente para su iglesia, que se llama el harpazo o el arrebatamiento. A eso está Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17 y 1 Corintios 15, cuando Él se va en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nos va a llevar, nos va a transformar, los muertos en Cristo resucitan y los que estamos en Dios seremos transformados, dice el apóstol Pablo. Eso se llama el harpazo. Pero luego es fundamental de que los judíos, el remanente de la nación de Israel, lo llame. ¿Cuándo sucede eso? Apocalipsis capítulo 19. Entonces en Apocalipsis capítulo 19, cuando Él va a luchar contra el anticristo en Edom, que ¿dónde es Edom? Eso es lo que se conoce como Palestina actual hoy en día. Los hijos de... ¿Quién es Edom? Pues es fácil. Edom es Esaú, los hijos de Esaú. ¿Ok? Esos son los palestinos. Entonces Él va a ir, vence al anticristo, los lanza y no más, ¿ok? Vivo al lago de fuego y azufre. Y entonces ahí, pero fue porque los judíos que están ahí en ese remanente lo van a llamar. Acuérdate que Él dijo cuando estaba en Jerusalén, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos? Pero no me verás hasta que ustedes digan, Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es un requisito para la aparición corporal o visible, donde todo ojo lo verá. Eso va a ser
Eso es en Mateo capítulo 24. Así como sale el rayo del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso es Mateo capítulo 24. Eso va a ser Apocalipsis capítulo 19. ¿Ok? Entonces, por eso no se cumplió. Y muchas escrituras y todo lo que es Ezequiel del 40 hasta el 48 no se han cumplido tampoco, pero se van a cumplir, porque todas las escrituras se tienen que cumplir. Entonces, él por eso no lo hizo intencionalmente, pero la va a cumplir. ¿Dónde? Apocalipsis capítulo 19, que se conoce como el glorioso regreso corporal de él con su amada iglesia y todas las huestes espirituales de los cielos. Ahí venimos nosotros, lógicamente. Ya no somos la novia, ahora somos la esposa del Cordero somos, y venimos a cogobernar. ¿Por qué? Porque somos reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí él va a cumplir todo el resto de las profecías. Y aquí donde los judíos, por eso dicen que él es un falso y un mentiroso, porque no las cumplió. Porque la primera misión que él venía era derrotar no a Roma, sino que él venía a derrotar a Satanás y al pecado. Eso lo cumplió. Y ahí quedó resuelto el problema. Pero ahora tiene que venir a cumplir las otras. ¿Ok? Porque él quería alcanzar a ustedes los gentiles, que se llama como la era de la iglesia, que lo habla, Oseas lo habla específicamente en eso. ¿Ok? Bien, entonces, en conclusión, mis amados y mis amadas, el Antiguo Testamento es un tesoro para el cristiano. ¿Escuchaste lo que te dije? Es un tesoro para el cristiano. En él vemos la larga historia de la fidelidad de Dios para con su pueblo, la necesidad del hombre de un salvador. Por eso te dije, a mí, yo me asocio por eso y me identifico con el sumo sacerdote Josué en Zacarías capítulo 3, porque ahí es donde yo reconozco delante de Dios que yo no soy nada sin mi Señor Jesucristo y yo necesito a mi Salvador. Y como yo lo necesito y yo lo reconozco y yo dependo 100% de Él, Él se me revela como se le reveló en esa visión al profeta Zacarías, del sumo sacerdote Josué, en el capítulo 3 de Zacarías, y él reprendió al diablo y le quitó toda la ropa sucia, pecaminosa que tenía, sucia, que en realidad lo que estaba haciendo no es que estaba fornicando, ni robando, ni asesinando, en realidad no era eso lo que estaba haciendo. Los rabinos nos enseñan a nosotros que la razón por la que Satanás lo estaba acusando es porque él se entretenía hablando con sus amigos. Fíjate, eso era todo lo que él hacía. Eso era todo. Él no estaba pecando, él no estaba que tenía un amante, no estaba fornicando, él no estaba adulterando, él no estaba ultrajando a nadie, él no estaba difamando a nadie, él no estaba asesinando a nadie, nada de eso estaba haciendo. Pero él se estaba entreteniendo en pláticas. Pero para ti y para mí, eso como que no es nada. Pero cuando tú eres sumo sacerdote, Dios te tiene a un estándar, te exige más. Entonces, como él no estaba cumpliendo esa área y se descuidó en esa área, Satanás lo estaba acusando. ¿Te das cuenta? Muchas veces nosotros creemos que no porque yo no he matado, no porque yo no he fornicado, no porque yo no he adulterado, no porque yo no estoy robando, no porque yo no he asesinado a nadie, no porque... Pero son esas cositas pequeñas. La Biblia dice tener cuidado de las zorras. No dice de los leones, dice de las zorras. Esos animalitos pequeños que se te meten, porque dice que te arruinan todo lo que... El plantío, tus frutos. Entonces esas cositas pequeñas. Por eso la Biblia nos advierte de que tengamos cuidado con las zorras. Y eso fue lo que le pasó al sumo sacerdote, que él se entretenía platicando con sus amigos y el diablo lo acusó. Pero el ángel de Jehová vino y le cambió toda la ropa que tenía en pecado, porque él estaba obligado a estar en otro estándar, mucho más elevado, puesto que era el sumo sacerdote y no lo estaba cumpliendo. Y por eso Satanás lo estaba acusando. ¿De cuántas cosas a ti y a mí nos acusa Satanás? Pequeñas. Pequeñas. No tenemos que matar a nadie, no tenemos que adulterar, no tenemos que fornicar, no tenemos que robar. Pero cosas pequeñas son suficientes para que a ti y a mí Satanás nos acuse. Y por eso nos tenemos que identificar con esos villanos, para que el Salvador venga y nos salve. Yo reconozco que sin mi amado no soy nada. Y cuando tú y yo hacemos eso, nuestro Salvador viene. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dice Romanos. Jesucristo fue el que los salva. Él nos salvó, Él nos justificó también, dice. Pero tenemos que tener de esa manera. Ok. Entonces, Jesús enseña cómo lo hemos discutido, que para entenderle a Él, fíjate bien, el Señor Jesucristo, vimos en Lucas 24, en Camino en Emaús, que para
y reprendió a esos dos discípulos, que nos representan a ti y a mí, el Señor Jesucristo nos muestra de que nosotros, para entenderlo a Él, debemos entender las Escrituras del Antiguo Testamento. Toda persona que busca estudiar verdaderamente la Biblia necesita estudiar, no leer, estudiar el Antiguo Testamento. Debemos alabar a Dios por proveer estos libros, bendito sea su santo nombre, y glorificar al complacernos en ello y aprender todo lo que podamos con la ayuda del Espíritu Santo. De esa manera, este es el final 2. Ya había terminado la clase cuando te dije Romanos 15:4, ahí se terminó el problema, pero aquí me encanta dar más, así que gloria a Jesús. De esa manera, mis amados, vamos a concluir esta clase la próxima semana con la ayuda del Señor. Tenemos la clase número 11, que es géneros bíblicos, narrativas e historia. Mis alumnos oficiales recibirán. Me han mandado a preguntar a través de las plataformas sociales, YouTube, me han mandado a preguntar, doctor Gorman, ¿cuánto usted cobra por su material didáctico? Y yo digo, nada, ni tampoco para estudiar conmigo, nada, pero sí exijo mucho. Y he expulsado alumnos por negligentes. Entonces, yo no cobro nada, pero para obtener mi material didáctico tienes que ser un alumno oficial mío y del Ministerio Maranata. Es la única manera, pero no tienes que pagar nada. Así que me han hecho esa pregunta varias personas y aquí pues las contesto de esta manera. ¿Ok? De gratis recibimos, da de gratis. Le damos la gloria a Dios que nos dé este conocimiento. Yo siempre he dicho, mis estudios no fueron gratis, yo pagué, a mí no me becó nadie, pero Dios me proveyó para eso y le doy la gloria a Dios. Y por eso yo lo doy gratis también. ¿Por qué? De gratis recibiste, de gratis dai, dice la palabra santa del Señor. Amén. Yo no comercializo el Evangelio. Le doy la gloria al Señor por eso. Mis amados, vamos a orar de esta manera. Le damos la gloria al Señor. Alabamos a Dios. Gracias por haberme permitido entrar a tu hogar. Gracias por haberme permitido esta hora y 52 minutos casi que llevamos, que te estaba enseñando. Gracias que has estado conectado aquí en esta enseñanza. Toda la gloria es para nuestro amado Jesús. Enamórate del Antiguo Testamento. Yo por eso te lo quiero mostrar vivo. Enamórate de la Torá. ¿Ok? Enamórate de esos 5 maravillosos libros. Y enamórate de el Tanakh o la Biblia hebrea. Tú la tienes. Una alumna me preguntó, doctor Gorman, ¿dónde puedo comprar yo la Biblia hebrea? Y le dije, ¿usted tiene Biblia? Sí, pues ya la tiene. Ya, eso se llama el Antiguo Testamento. ¿Ok? Ya la tiene. Así que le damos la gloria a Dios. Enamórate. No escuches a esos pastores. Ora por ellos. Ellos están equivocados. ¿Ok? Ora por ellos. Yo los confronto porque yo soy apologista. Dios me mandó para esto. ¿Ok? Esa es parte del ministerio apologético mío. ¿Ok? Dios me mandó a defender su palabra y esta es una manera, aún en la misma iglesia, como yo lo tengo que hacer. Pero tú no eres apologista, no lo tienes que hacer. Ahora, si tú quieres ser apologista, eso es otra cosa. ¿Ok? Esa es otra cosa. Entonces lo vas a tener que hacer. ¿Ok? Y después hablaré de un estudio que voy a hacer de apologética cristiana para la gloria de Dios. Padre, te damos la gloria por tu misericordia. Señor amado, gracias por habernos enseñado. Precioso Espíritu Santo, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por enseñarnos. Muchas gracias por la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. Muchas gracias, Señor Jesucristo, que desde Génesis hasta Malaquías, si lo vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la Biblia de los cristianos, o desde Génesis hasta Segunda de Crónicas, en el Tanakh o en la Biblia original hebrea, tú apareces de principio a fin, siempre salvando a tu pueblo, siempre amando a tu pueblo, siempre luchando por tu pueblo. Señor, gracias porque ahí nos enseña quién es usted verdaderamente. Te damos la gloria, Señor, por toda tu infinita misericordia. En el nombre bendito, poderoso, maravilloso, dulce, precioso, santo, 3 veces santo. Mi alma alaba tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, que nos enseña. Gracias, Señor amado, por tu bendita palabra que nos da vida, nos santifica, nos ilumina, nos da esperanza. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.
A ti sea la gloria desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Jesús. Mi alma alaba a Jesús. Gloria a Dios. Soy el doctor Israel Goldman, apologista, escatólogo, exégeta, maestro de la palabra de Dios, siervo de Jesucristo, para la gloria de Dios. No por llamado de hombre, no por mandato de hombre, ni tampoco para agradar a hombres, sino para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y con la ayuda del Señor, pronto voy a bajar esto en unas cuantas horas. Ya estará en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Doctor Israel Goldman. Ese es el canal de YouTube. Que el Señor te bendiga, mis amadas. Que el Señor te bendiga, mis amados. Dios te guarde y la paz de Cristo siga contigo. Y le damos la gloria a Dios por todo. Que el Señor te bendiga. Gloria a Jesús. Maranata. Maranata. Él viene pronto. Viene pronto. No hay nadie que nos detenga. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Jesús. Bendito y alabado sea su nombre.